Ostras, gente. Tensión en Nianta con el equipo de Kanyaman. De verdad, nadie se lo esperaba. Esto no es normal, está que arde la cosa. Resulta que el otro día, el equipazo de Kan estaba por allí, en esa zona tan pija de Estambul, ¿sabéis?, donde está todo de moda y carísimo. Pues estaban trabajando, grabando algo, se supone que para un proyecto nuevo, ¿no? Y de repente, ¡boom! Un problemón que salió de la nada. A ver, por lo que me han contado por ahí, y creedme, que el salseo llega rápido, parece que hubo un lío monumental entre algunos miembros del equipo. Y no me refiero a un, se nos acabó el café, que va. Esto fue más gordo, más personal. Dicen que hubo gritos, que casi llegan a las manos, vamos, que el ambiente se puso pero que muy tenso. Y pensar que Kanyaman, que suele ser el centro de atención, estaba allí. ¿Cómo se habrá sentido? Intentó mediar. ¿O se quedó flipando como todos los demás? Porque la gente que estaba cerca, los curiosos, los fans que siempre están al acecho, se quedaron de piedra. No se esperaban ver algo así. Imaginaos, vas paseando por Nianta viendo escaparates, y de repente te encuentras un drama de película justo delante de ti, con el equipo de uno de los actores más guapos del momento. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que está pasando aquí? Para ser honestos, el mundo del espectáculo es un polvorín. Las presiones son brutales, los rodajes son agotadores, y es normal que a veces salten chispas. Pero esto suena a que hubo algo más que simple estrés del trabajo. ¿Habrá habido alguna diferencia irreconciliable? ¿Alguna envidia profesional? ¿O quizás un tema personal que se les fue de las manos? Muchos dicen que estos líos solo pasan cuando el proyecto no va bien, que hay descontento general. Pero yo sospecho que esto puede ser algo más específico, algo que se gestó a puerta cerrada y explotó en público. Y claro, esto, quieras que no, mancha un poco la imagen del equipo, y por extensión, la de Kan. Aunque él no tenga nada que ver directamente, al final, es su gente, ¿no? Lo que me da más curiosidad es cómo van a gestionar esto. ¿Van a sacar un comunicado oficial? ¿Van a intentar taparlo con una sonrisa y decir que todo está perfecto? Porque esto ya ha salido a la luz, y en cuanto algo así pasa en Estambul, vuela. Y pensando en Kan, él es un tío que sabe cómo manejar la presión mediática. Pero este tipo de cosas, cuando vienen de tu propio entorno, te sacan de quicio. ¿Cómo se siente cuando ves que la gente con la que trabajas a diario, que se supone que son tu equipo, se están tirando los trastos a la cabeza? De verdad, un panorama bastante chungo en Nianta. Yo creo que esto va a dar mucho que hablar en los próximos días. No me imagino la reunión posterior a ese altercado, qué cara habrán puesto todos. Pero bueno, la pregunta que nos queda a todos es, ¿creéis que este incidente va a afectar al proyecto en el que estaban trabajando Kanyaman y su equipo?